Bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre la clasificación de los bienes. De acuerdo a la doctrina y de acuerdo a nuestra ley, el Código Civil, los bienes se clasifican en corporales e incorporales. Los bienes corporales son aquellos que tienen una existencia física perceptible por los sentidos, por nuestros sentidos, como por ejemplo el ganado, una máquina, una casa, mientras que a su vez los bienes incorporales pueden concebirse solamente por nuestra intelectualidad o como expresa el Código Civil, consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres. Luego, los bienes corporales se clasifican a su vez en bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles podríamos decir que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin afectación o detrimento de su sustancia, o sea, sin que varíe su forma, sin que se destruya su naturaleza. Y de ellos podemos decir que a su vez tienen o se clasifican de dos formas más, los bienes muebles, por naturaleza y por anticipación. ¿Qué son los muebles por naturaleza? Son los semovientes y son las cosas inanimadas. Los semovientes, si hemos escuchado, es cuando la propiedad movilizatoria es la consecuencia de fenómenos biológicos propios de la naturaleza del bien, de manera que el desplazamiento obedece a sus propias fuerzas internas, como ocurre con los animales, por ejemplo, de acuerdo a su propia fuerza interna se moviliza, es un fenómeno biológico propio de su naturaleza. Luego tenemos los bienes inanimados, que son aquellos movilizables por acción de una fuerza exterior, o sea, ajena a su naturaleza, como por ejemplo un escritorio, las mercaderías y títulos valores. Aquí deberíamos incluir aquellos ingenios autopropulsados, por ejemplo, los vehículos, los robots, etcétera, etcétera. Luego tenemos los bienes muebles por anticipación. Estos bienes muebles por anticipación son aquellos que mientras se encuentra arraigado al suelo, en este caso como un árbol, y sus frutos pendientes, no pueden desplazarse. Y por lo tanto, uno u otros son técnicamente bienes inmuebles por adherencia al suelo. ¿Ya? Entonces, pero una vez desprendidos los frutos, se hacen movilizables y se convierten por lo mismo en bienes muebles. Los frutos se convierten en bienes muebles. Seguidamente, podemos indicar que los bienes muebles por anticipación, a su vez, se clasifican en tres pequeños grupos, ¿no? Ellos son los siguientes. Unos que no tienen otra clasificación, o sea, sin otra clasificación. ¿Cómo es esto? Según la ley, dice que el hombre usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, o sea, cuando quiere decir esto es mueble, lo dice. Se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles, sean semovientes o inanimadas, de acuerdo al concepto que determina la ley. Luego tenemos el de una casa, muebles de una casa. Aquí podemos indicar de que son los muebles que no se comprendan dinero, documentos o papeles o colecciones científicas artísticas, los libros, sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, etcétera. Todos ellos no contemplan dentro de los muebles de una casa. Luego tenemos el legado de una casa o finca con sus muebles.
el legado de una casa o una finca con sus muebles, dice la ley según la cual si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encuentra en ella, no se entenderán comprendidas en el legado de las cosas enumeradas en el inciso segundo del artículo respectivo, sino solo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella. Y si se lega, o sea, o si se hereda sería, ¿no? De la misma manera, una finca rural no se entenderá que el legado comprende otras cosas que las que sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda o se encuentran en ella. Bien, esta es entonces la clasificación de los muebles. Luego tenemos la clasificación de los inmuebles. Los inmuebles también se clasifican por su naturaleza. Aquí podemos decir que los inmuebles, fincas o bienes son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras, minas y las que se adhieren permanentemente a ellos, como los edificios y los árboles. Esa es la primera clasificación de los inmuebles. Luego tenemos los inmuebles por adherencia o incorporación. Esto es debido a su adhesión permanente a la tierra, sin importar tanto que esa, esa unión los haga inamovibles o de lesiva remoción, porque igual siguen considerándose inmuebles aunque eventualmente puedan ser separados del suelo. Se les conoce también con el nombre de inmuebles por incorporación, denominación que parece muy apropiada porque en su caso, más que un fenómeno simple adherencia, se produce una verdadera integración al suelo. Bien inmueble matricial que aparece así, con un poder atractivo ilimitado, una fuerza de absorción sin límites. Eso podríamos decir que son los inmuebles por adherencia. Luego tenemos los inmuebles por destinación, que son aquellos que determinan el uso, el cultivo o beneficio para uso, para cultivo o beneficio de una propiedad. Tiene que ser permanente en la propiedad. Tienen que ser colocados por el propietario. Tienen que formar parte del establecimiento industrial adherido al suelo, si es que en caso de que sea una industria o una fábrica de industria. Luego tenemos los bienes incorporales. Estos bienes incorporales se clasifican en derechos reales y derechos personales. Los derechos reales son los de goce como el dominio, propiedad, ¿no? Son derechos que no se les puede ver, son los que se captan únicamente por nuestra intelectualidad, por eso son incorporales, ¿no? El dominio no lo podemos palpar, pero sí nuestra parte intelectiva lo detecta, lo mismo la propiedad, asimismo los derechos de garantía. Luego tenemos los derechos personales que son propios, ¿no? De los créditos, propios de una persona que lo obtiene eh, por una creencia o una deuda, como son la hipoteca y la prenda. Bien, en sí, esta es una pequeña clasificación, una ligera explicación de lo que comprenden la clasificación de los bienes. Muchas gracias.